Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Roxana Cano. En esta ocasión nosotros les vamos a hablar un poco de la NIF 15, ingreso de actividades ordinarias procedente de contratos con clientes. Nosotros somos el grupo número 4 y está conformado por Brenda Ortiz, Gerson Ortiz, Karen Hernández, Wilson López, Gladys Zavala y su servidora. Objetivo. Esta norma se aplicará a una entidad para presentar información a los usuarios de los estados financieros sobre los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo pues que puedan surgir de un contrato con un cliente. En el alcance, esta norma no es aplicable a todos los contratos con clientes excepto en los siguientes casos. No es aplicable a todos los contratos que tienen como alcance otra norma. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento, que lo especifica en la NIF 16, contratos de seguro, que es la NIF 17, instrumentos financieros contemplados o los que se apliquen en la NIF 9, 10, 11, NIC 27 y NIC 28, y los intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de negocios. Así también, si las otras normas no especifican cómo separar o medir inicialmente una o más partes del contrato, entonces se podrá aplicar la norma de la siguiente forma. Esta norma se especifica la contabilización únicamente de los costos incrementables de obtener un contrato con un cliente. El ANIF establece en el apartado del alcance también la definición del cliente e indica que es una parte que ha contratado con una entidad para obtener bienes o servicios que son resultado de las actividades ordinarias de la referida entidad a cambio de una contraprestación. La norma indica que el reconocimiento de este tipo de contrato se hará de la siguiente manera: identificando el contrato, viendo las combinaciones de los tipos de contrato, las modificaciones que pueden haber en él y la identificación de las obligaciones del desempeño. En el caso de la identificación del contrato, una entidad va a contabilizar un contrato con el cliente si las partes del contrato lo aprueban y que estos se comprometan a cumplir con sus respectivas obligaciones. La entidad puede identificar los derechos de cada parte en lo que concierne a los bienes y servicios que puedan transferir. El contrato tiene fundamento comercial, es decir, que espera que el flujo de efectivo cambie como resultado del contrato. Es probable que cobre la contraprestación a la que tiene derecho a cambio de bienes y servicios que transfiere al cliente. La norma detalla que es un contrato, indica que es un acuerdo entre dos o más partes que crean derechos y obligaciones exigibles de los cuales pueden tener una duración fija y puede rescindirse o modificarse por una de las partes en cualquier momento. Esta norma indica que un contrato no existe si cada parte del contrato tiene el derecho unilateral de terminar un contrato totalmente sin ejecutar, sin compensar a la otra parte. Así también, cuando un contrato con un cliente no cumple los criterios del párrafo 9 de esta norma y una entidad recibe la contraprestación del cliente, dicha entidad reconocerá la contraprestación recibida como ingresos de actividades ordinarias solo cuando haya tenido lugar a los siguientes sucesos: que la entidad no tenga obligaciones pendientes de transferir bienes o servicios al cliente, que se ha terminado el contrato y la contraprestación recibida del cliente es no reembolsable. En el caso de la combinación de contratos, una entidad combinará dos o más contratos realizados aproximadamente al mismo tiempo con el mismo cliente y los va a contabilizar como un único contrato si se cumple con lo siguiente: los contratos se negocian como un paquete con un objetivo comercial único, el importe de la contraprestación a pagar en un contrato depende del precio o desempeño del otro contrato y los bienes o servicios comprometidos en los contratos son una obligación de desempeño única. En el caso de la modificación del contrato, la modificación de un contrato es un cambio en el alcance o en el precio de un contrato que puedan aprobar por las partes. La modificación de un contrato puede exigir, aunque las partes tengan una disputa sobre el alcance o el precio de la modificación o hayan aprobado un cambio en el alcance del contrato, pero que éste no haya terminado todavía el correspondiente cambio en el precio. Una entidad deberá contabilizar esta modificación con un contrato separado si están presentes las dos condiciones siguientes: el alcance del contrato se incrementa debido a la incorporación de bienes o servicios comprometidos que son distintos, y la otra sería: el precio del contrato se incrementa por un importe de la contraprestación que reflejan los precios de venta independientes de la entidad de los bienes o servicios prometidos adicionales y que cualquier ajuste apropiado puede hacerse para ese precio.
Si una entidad no contabiliza la modificación del contrato separado, entonces una entidad deberá contabilizar de la forma siguiente, como que si fuera una rescisión de un existente y la creación de otro nuevo, como que si fueran partes del ya existente, si los bienes o servicios pendientes no son distintos y por ello forman parte de una obligación de desempeño. Si los bienes y servicios correspondientes son una combinación de los elementos, se deberán contabilizar los efectos de la modificación sobre el desempeño. En el caso de la identificación de desempeño, al inicio de un contrato, una entidad evaluará los bienes y servicios comprendidos en este y va a identificar la obligación, el compromiso a transferir al cliente un bien o servicio que es distinto o una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales. Buen día, licenciado, buen día, compañeros. Mi nombre es Gerson Ortiz. Continuaré con el tema de la NIF 15. Compromisos en contratos con clientes. Un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita los bienes o servicios que una entidad se compromete a transferir a un cliente. Sin embargo, las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no limitarse a los bienes o servicios que se señalen de forma explícita en este contrato. Esto es porque un contrato con un cliente puede incluir también compromisos que se dan por supuestos en las prácticas tradicionales del negocio, en las políticas publicitarias o en declaraciones específicas de una entidad. Si en el momento de realizar el contrato, dichos compromisos crean una expectativa válida en el cliente de que la entidad le transferirá un bien o servicio. Distintos bienes o servicios. Dependiendo del contrato, los bienes o servicios comprometidos pueden incluir, pero no limitarse a lo siguiente: venta de bienes de productos por una entidad, reventa de bienes comprados por una entidad, reventa de derechos previamente adquiridos por una entidad sobre bienes o servicios, realización de una tarea, suministro de un servicio de disponibilidad permanente para proporcionar bienes o servicios, suministro de un servicio de organización para que otra parte transfiera bienes o servicios al cliente, concesión de derechos a bienes o servicios a proporcionar en el futuro que un cliente puede revender o proporcionar a su cliente, construcción, fabricación o desarrollo de un activo por cuenta de un cliente, concesión de licencias, concesión de opciones a compra de bienes o servicios adicionales. Satisfacción de las obligaciones de desempeño. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos. Un activo se transfiere cuando el cliente obtiene el control de este activo. Para cada obligación de desempeño, de acuerdo con los párrafos 22 a 30, una entidad determinará al comienzo del contrato si satisface la obligación de desempeño a lo largo del tiempo o satisface la obligación de desempeño en un momento determinado. Si una entidad no satisface una obligación de desempeño a lo largo del tiempo, dicha obligación de desempeño se satisface en un momento determinado. Los bienes o servicios son activos, incluso si solo lo son de forma monetaria, cuando se recibe y utiliza. El control de un activo hace referencia a la capacidad para dirigir el uso del activo y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades dirijan el uso del activo y obtengan sus beneficios. Los beneficios de un activo son los flujos de efectivo potenciales que pueden obtenerse directa o indirectamente de muchas formas, tal como mediante el uso del activo para producir bienes o prestar servicios, el uso del activo para mejorar el valor de otros activos, incluso el uso del activo para liquidar pasivos o reducir gastos. Al evaluar si un cliente obtiene el control de un activo, una entidad considerará cualquier acuerdo para recomprar el activo. Obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo. Una entidad
transfiere el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo y por ello satisface una obligación de desempeño y reconoce los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo, si se cumple uno de los siguientes criterios. Al cliente se le recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad a medida que la entidad realiza las actividades. El desempeño de la entidad crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que se crea o mejora. El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad y la entidad tiene un derecho exigible al pago por el desempeño que se haya completado hasta la fecha. Un activo creado por el desempeño de una actividad de una entidad no tiene un uso alternativo para esa entidad si tiene contractualmente restringida la posibilidad de redirigir fácilmente el activo a otro uso durante la creación o mejora de ese activo o tiene limitada en la participación redirigida fácilmente el activo. Una vez haya sido determinado hacia otro uso, la evaluación de si un activo tiene un uso alternativo para la entidad se realiza al comienzo del contrato. Obligaciones de desempeño que se satisfacen en un momento concreto. Si una obligación de desempeño no se satisface a lo largo del tiempo, de acuerdo con los párrafos 35 al 37, una entidad la satisfará de un momento determinado. Para determinar el momento concreto en que el cliente obtiene el control de un activo comprometido y la entidad satisface una obligación de desempeño, la entidad considerará los requerimientos del control de los párrafos 31 al 34. Además, una entidad considerará indicadores de la transferencia del control, que incluyan, pero no se limiten a los siguientes. La entidad tiene un derecho presente a lo largo de la vida del activo. Si un cliente está actualmente obligado a pagar por un activo, eso puede indicar que el cliente ha obtenido a cambio la capacidad de redirigir el uso del activo, así como de obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. El cliente tiene el derecho legal al activo. El derecho legal puede indicar que parte de un contrato tiene la capacidad de redirigir el uso de un activo y de obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes, o de restringir el acceso de otras entidades a esos beneficios. Por ello, la transferencia del derecho legal a un activo puede indicar que el cliente ha obtenido el control del activo. Si una entidad considera el derecho legal como la protección contra el incumplimiento del cliente, ese derecho de la entidad no impedirá al cliente obtener el control de un activo. Medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo de acuerdo con los párrafos 35 al 37, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el cumplimiento completado en la obligación del desempeño. El objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de una entidad al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente. Una entidad aplicará un método único de medir el progreso de cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo y la aplicará de forma congruente a obligaciones de desempeño similares y en circunstancias parecidas. Al final de cada periodo de presentación, una entidad medirá nuevamente el progreso hacia el cumplimiento completado de una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo. Métodos para medir el progreso. Los métodos apropiados de medición para el progreso incluirán métodos de producto y métodos de recurso. Los párrafos B14 al párrafo B19 proporcionan algunas guías para la utilización de estos métodos. Para determinar el método apropiado para medir el progreso, una entidad considerará la naturaleza del bien o servicio que se comprometió a transferir al cliente.
Al aplicar un método para medir el progreso, una entidad excluirá los bienes o servicios para los que no transfiera el control a un cliente. Al medir que las circunstancias cambian a lo largo del tiempo, una entidad actualizará su medición del progreso para reflejar los cambios en el cumplimiento de la obligación de desempeño. Estos cambios en la medición del progreso de una entidad se contabilizan como un cambio en una estimación contable de acuerdo a la NIC 8, políticas contables y cambios en las estimaciones contables y errores. Medidas razonables del progreso. Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias por una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, solo si puede medir razonablemente su progreso hasta la satisfacción completa de dicha obligación de desempeño. Una entidad no sería capaz de medir razonablemente su progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño si carece de la información fiable que se requiere para aplicar un método apropiado de medición. En algunas circunstancias, una entidad puede no ser capaz de medir razonablemente el cumplimiento de una obligación de desempeño, aunque la entidad espere recuperar los costos incurridos para satisfacer dicha obligación de desempeño. En esas circunstancias, la entidad reconocerá el ingreso de actividades ordinarias solo en la medición de los costos incurridos hasta el momento que pueda medir razonablemente el cumplimiento de la obligación de desempeño. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Karen Hernández y siguiendo con la NIF 15, yo les voy a hablar referente a la medición. La medición es cuando una obligación de desempeño se satisface. Una entidad reconocerá como ingreso de actividad ordinaria el importe del precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño. Determinación del precio de la transacción. Una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas tradicionales de negocio para determinar el precio de la transacción. El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con clientes, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros. Por ejemplo, algunos impuestos sobre la venta. La contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente puede incluir importes fijos, importes variables o ambos. Contraprestación variable. Si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, una entidad estimará el importe de la contraprestación a la cual la entidad tendrá derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. El importe de la contraprestación puede variar debido a descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, reducciones de precio, incentivos, primas de desempeño, penalización u otros elementos similares. Una entidad estimará un importe de contraprestación variable utilizando algunos de los siguientes métodos. El primer método es el método del valor esperado. El valor esperado es una suma de los importes ponderados según su probabilidad en un rango de importe de contraprestación posible. Un valor esperado puede ser una estimación apropiada del importe de la contraprestación variable si una entidad tiene un gran número de contratos con características similares. El segundo es el importe más probable. Y el importe más probable es el importe individual más probable en un rango de importes de contraprestación posible, es decir, el desenlace individual más probable del contrato. El importe más probable puede ser una estimación apropiada del importe de la contraprestación variable, si el contrato tiene solo dos desenlaces posibles. Por ejemplo, una entidad logra una prima de desempeño o no la logra. La entidad aplicará un método de forma congruente a todo el contrato al estimar el efecto de una incertidumbre sobre el importe de la contraprestación variable a la que tendrá derecho la entidad.
Pasivo por reembolsos. Una entidad reconocerá un pasivo por reembolso si la entidad recibe contraprestaciones de un cliente y espera reembolsarle toda o parte de la contraprestación. Un pasivo por reembolso se mide al importe de la contraprestación recibida o por recibir, a la cual la entidad no espera tener derecho, es decir, los importes no incluidos en el precio de la transacción. Existencia de un componente de financiación significativo en el contrato. Al determinar el precio de la transacción, una entidad ajustará el importe comprometido de la contraprestación para dar cuenta de los efectos del valor temporal de dinero. Si el calendario de pagos acordados por parte del contrato, explícita o implícita, proporciona al cliente o a la entidad un beneficio significativo de financiación de la transferencia de bienes o servicios al cliente. En esas circunstancias, el contrato contiene un componente de financiación significativo. Un componente de financiación significativo puede existir independientemente de si el compromiso de financiación se estipula de forma explícita en el contrato o bien está implícita en las condiciones de pago acordadas por las partes del contrato. Dice contraprestación pagadera a un cliente. La contraprestación pagadera al cliente incluye importes de efectivo que una entidad paga o espera pagar al cliente u otras partes que compran los bienes o servicios de la entidad procedentes del cliente. La contraprestación pagadera al cliente también incluye el precio u otros elementos, por ejemplo, un cupón o vale, que puede aplicar contra importes a deudas a la entidad o a terceros que compran los bienes o servicios de la entidad procedente del cliente. Una entidad contabilizará la contraprestación pagadera al cliente como una reducción del precio de la transacción y por ello de los ingresos de actividades ordinarias, a menos que el pago al cliente sea a cambio de un bien o servicio distinto. Contraprestación distinta al efectivo. Para determinar el precio de la transacción para contratos en los que un cliente compromete una contraprestación, una forma distinta al efectivo, una entidad medirá la contraprestación distinta al efectivo al valor razonable. Buenas tardes, mi nombre es Wilson López y les voy a hablar un poco sobre la asignación del precio de las transacciones a las obligaciones de desempeño. El objetivo cuando se asigna el precio de las transacciones es que una entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación de desempeño, a cada bien o servicio que sea adquirido. Asignación basada en precios de venta independiente. Una entidad determinará al comienzo del contrato el precio de venta independiente del bien o servicio que subyace en cada obligación de desempeño del contrato y asignará el precio de la transacción en proporción a dicho precio de venta independiente. El precio de venta independiente es el precio al que una entidad venderá un bien o servicio comprometido de forma separada a un cliente. Los métodos adecuados para estimar el precio de venta independiente de un bien o servicio incluyen, aunque no se limitan, a los siguientes. El primero es el enfoque de evaluación de mercado ajustado. En este método, una entidad podría evaluar el mercado en el que vende los bienes y servicios y estimar el precio que un cliente en dicho mercado estaría dispuesto a pagar por ellos. Este enfoque puede también incluir la referencia a los precios que los competidores de la entidad han asignado. El siguiente es el enfoque del costo esperado más un margen. Este proyecta sus costos esperados para satisfacer una obligación de desempeño y luego se añade lo que es un margen apropiado para poder tener la ganancia. Luego tenemos el enfoque residual. Este se basa en estimar el precio de venta independiente por referencia al precio de la transacción total menos la suma de los precios de venta independiente observables de los otros bienes o servicios
comprometidos en el contrato. Puede ser también necesario utilizar una combinación de métodos para estimar los precios de venta independientes de los bienes y servicios comprometidos en el contrato si dos o más de dichos bienes o servicios tienen precios de venta independientes, inciertos o altamente variables. Luego tenemos la asignación de un descuento. Un cliente recibe un descuento por comprar un grupo de bienes o servicios si la suma de los precios de venta independientes de dichos bienes o servicios comprometidos en el contrato supera la contraprestación acordada. La asignación proporcional de descuento en esta circunstancia es consecuencia de que la entidad distribuye el precio de la transacción a cada obligación de desempeño sobre la base de los precios de venta independientes relativos de los distintos bienes o servicios subyacentes. Asignación a la contraprestación variable. La contraprestación variable que se compromete en un contrato puede atribuirse al contrato en su totalidad o a una parte específica del mismo, de cualquiera de las formas siguientes. La primera, a una o más, pero no a todas las obligaciones de desempeño del contrato. La segunda, a una o más, pero no a todos los bienes o servicios distintos comprometidos en una serie de bienes o servicios que forman parte de una obligación de desempeño única. Una entidad asignará un importe variable en su totalidad a una obligación de desempeño o a un bien o servicio distinto al que forma parte de una obligación de desempeño única si cumple los dos criterios siguientes. El primero es que los términos de un pago variable se relacionan de forma específica con los esfuerzos de la entidad para satisfacer la obligación de desempeño. La siguiente es la distribución del importe variable de la contraprestación en su totalidad a las obligaciones de desempeño o al bien de servicio distinto. Luego seguimos con el cambio en el precio de las transacciones. Después del comienzo del contrato, el precio de la transacción puede cambiar por varias razones, incluidas la resolución de sucesos inciertos u otros cambios en circunstancias que modifican el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho. Por consiguiente, una entidad no reasignará el precio de la transacción para reflejar los cambios en los precios de venta independientes después del inicio del contrato. Los importes asignados a una obligación de desempeño satisfecha se reconocerán como ingresos de actividades ordinarias o como una reducción en los ingresos de actividades ordinarias en el periodo en el que el precio de la transacción cambie. Una entidad asignará un cambio en el precio de la transacción en su totalidad a una o más, pero no a todas las obligaciones de desempeño o a bienes y servicios. Luego tenemos los costos del contrato. Costos incrementales de la obtención de un contrato. Una entidad reconocerá como un activo los costos incrementales de obtener un contrato con un cliente si la entidad espera recuperar dichos costos. Los costos de obtener un contrato en los que se había incurrido independientemente de si se obtuvo el contrato o no se reconocerán como un gasto cuando tengan lugar, a menos que sean explícitamente imputables al cliente, con independencia de si se ha obtenido o no dicho contrato. Buenos días, tengan todos. Siguiendo con nuestra exposición, esta norma indica de los costos de cumplir un contrato. Si la entidad incurre en algún costo para el cumplimiento de un contrato, pero no estén dentro de alguna otra norma, como por ejemplo la NIC 2, la NIC 16 o la 38, la entidad reconocerá estos costos siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios. Que estos costos se relacionen directamente para la renovación de un contrato existente o que generen mejoras en los recursos de la entidad y principalmente que sean recuperables. Estos costos serán reconocidos como gastos. También están los costos desperdiciados de materiales, ya sea mano de obra u otros recursos. Amortización y deterioro del valor.
La amortización de un activo se realizará de una manera sistemática y que sea congruente con la presentación de servicio. Si una entidad actualiza la amortización para reflejar el cambio significativo, este se contabilizará como un cambio en una estimación contable. El deterioro se reconocerá en el resultado del periodo. Antes que la entidad reconozca la pérdida por deterioro de un activo, la entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro según NIC 2, NIC 16 o 38. Esto con el fin de aplicar NIC 36 si así correspondiera. Una entidad reconocerá en el resultado del periodo. Esta norma es muy explícita en cuanto a la información a revelar, y es que uno de los requerimientos para informar indica que la entidad debe revelar información suficiente que permita a los usuarios comprender la naturaleza de los importes, la incertidumbre de los ingresos por actividades ordinarias y de los flujos de efectivo que surgen por contratos con clientes. De la presentación, cuando una de las partes del contrato haya cumplido, la entidad presentará el contrato en el estado de situación financiera como un activo de una entidad que reconocerá los derechos a recibir de la contraprestación como una cuenta por cobrar de forma separada. Una cuenta por cobrar es el derecho que posee una empresa en la que es exigible el pago de la contraprestación. Con el paso del tiempo, este derecho se vuelve exigible. El reconocimiento inicial de una cuenta por cobrar procedente por un contrato con un cliente, la diferencia entre la medición de la cuenta por cobrar. Si al presentarse este activo pasivo se reconoce por otro nombre, esta situación debe informarse. De los contratos con clientes, una entidad deberá revelar todos los importes para el periodo de presentación, a menos que dichos importes se presenten por separado en el estado de resultados integral, como por ejemplo los ingresos por actividades ordinarias procedentes por dichos contratos, así como cualquier pérdida por deterioro del valor reconocido, de los cuales se revelará por separado. Desagregación de los ingresos de actividades ordinarias. Una entidad desagregará los ingresos por actividades ordinarias procedentes por contratos en categorías que presenten por su naturaleza. Asimismo, una entidad debe revelar información suficiente que permita a los usuarios comprender esta desagregación. Con la información por actividades ordinarias que revelará en cada segmento. De los saldos del contrato, una entidad debe revelar información completa como lo es los saldos de apertura, de cierre de cuentas por cobrar, activos y pasivos por contrato, los saldos iniciales del presente año que generaron ingresos de actividades ordinarias. De los importes, una entidad explicará la relación del calendario de satisfacción de obligaciones con el calendario habitual de pagos y sus efectos. La entidad explicará de los cambios significativos en los saldos de activos del contrato y pasivos generados por contrato durante el periodo de la presentación. Esta incluirá información cuantitativa y cualitativa. Algunos ejemplos que tenemos se originan por cambios debido a combinaciones de negocio, ajustes por recuperación acumulada por ingresos y deterioro de un activo del contrato. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Ortiz y hablaré sobre las obligaciones de desempeño. Una entidad revelará información sobre sus obligaciones de desempeño en contratos con clientes, incluyendo una descripción de todos los aspectos siguientes. A. Cuando la entidad satisface evidencia. En este caso podemos dar un ejemplo y es el momento del envío. Y esto incluyendo cuando se satisface la obligación de desempeño de acuerdo a la entrega. Punto B.
Cuando los términos de los pagos significativos, por ejemplo, cuando se exige el pago o cuando el contrato tiene un componente de financiación significativo. Como punto C, tenemos la naturaleza de los bienes o servicios de la entidad que ha comprometido a transferir. También una entidad debe revelar información sobre las obligaciones de devolución, reembolso y otras obligaciones similares. Y por último, sobre los tipos de garantías y obligaciones que están relacionadas. El siguiente punto es el precio de la transacción asignado a las obligaciones de desempeño pendientes. Para las obligaciones de desempeño pendientes, una entidad deberá revelar la siguiente información: el importe agregado del precio de la transacción asignado a la obligación de desempeño que aún no está satisfecha, la explicación de cuándo se espera que la entidad reconozca eso como ingreso de actividades ordinarias. Cuando haga esto, debe hacerlo de forma cuantitativa y utilizando información cualitativa. Como solución práctica, una entidad no necesita revelar esa información anterior si la obligación de desempeño es parte de un contrato o cuando la entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias a partir de la fecha de satisfacción. Juicios significativos en la aplicación de esta norma. Una entidad revelará los juicios significativos que afecten de forma significativa a la determinación del importe y a calendario de los ingresos de actividades ordinarias de contratos con clientes. También debe determinar dos aspectos importantes. Primero, que el calendario de satisfacción de las obligaciones de desempeño y el precio de las transacciones y los importes asignados a las obligaciones de desempeño. Determinación del calendario de satisfacción de las obligaciones de desempeño. Para este tipo de obligaciones de desempeño que la entidad satisface a lo largo del tiempo, una entidad debe revelar dos aspectos importantes. El primero es el método que utiliza para reconocer los ingresos de las actividades ordinarias y el segundo es una explicación de por qué los métodos utilizados proporcionan una representación fiel de la información. Para las obligaciones de desempeño que se satisfacen en un momento determinado, una entidad debe revelar los juicios significativos realizados y evaluar cuándo obtiene un cliente el control de los bienes y los servicios que ha comprometido. La determinación del precio de la transacción y los importes asignados a las obligaciones de desempeño. La entidad debe revelar información sobre los métodos, datos de entrada y supuestos realizados para todos los extremos siguientes. A. La determinación del precio de la transacción, que incluye pero no se limita a la estimación de la contraprestación variable. B. La evaluación de si una estimación de la contraprestación variable está restringida. C. La asignación del precio de la transacción, incluyendo la estimación de los precios de ventas independientes de los bienes o servicios comprometidos. D. La medición de las obligaciones de devolución, reembolso y otras obligaciones similares. Activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. En este caso, la entidad debe revelar dos aspectos y son los siguientes. El primero, los juicios realizados para determinar el importe de los costos incurridos para obtener o cumplir el contrato con el cliente. El segundo es el método que utiliza para determinar la amortización de cada periodo de presentación. Además, la entidad debe revelar la información siguiente: los saldos de cierre de los activos reconocidos por los costos incurridos para obtener o cumplir el contrato con el cliente. Y el segundo, el importe de amortización y cualquier pérdida por deterioro del valor reconocido en el periodo de presentación. Por último, si una entidad decide utilizar la solución práctica, debe revelar este hecho.